Bienvenidos a este video. En esta ocasión voy a dar una explicación sobre el trabajo de investigación parte 2 de la materia didáctica específica de la matemática 2. Comencemos. Mi tema principal que se va a investigar se titula Errores cometidos por dificultades en el procedimiento general para las operaciones básicas de números enteros aplicado al tema operaciones combinadas en los estudiantes de octavo, noveno grado del Centro Escolar Caserío Santa Fidelia, Cantón La Canoa, San Miguel El Salvador, 2021. Este tema es muy interesante, si notan, está basado en un contenido. El contenido son operaciones combinadas de la unidad 3 de séptimo grado. ¿Por qué de séptimo grado? Bueno, porque se supone que ya los de octavo y noveno grado han visto temas, ya tienen ese conocimiento presente, entonces se necesita saber si presentan algún error o algún problema y en eso prácticamente se enfoca esta investigación, por eso el tema, ¿verdad? Errores cometidos. A continuación vamos a ver la pregunta del problema. La pregunta del problema está muy relacionado al tema y la pregunta es así. ¿Cuáles son los errores cometidos por dificultades en el procedimiento general para las operaciones básicas de números enteros aplicados al tema operaciones combinadas en los estudiantes de octavo y noveno grado del Centro Escolar Caserío Santa Fidelia, Cantón La Canoa, San Miguel? Lo que queremos buscar con esta pregunta, que de hecho es bien larga la pregunta, pero lo que queremos es este, determinar los errores cometidos que tienen los alumnos de octavo y noveno grado en el área de operaciones básicas combinadas. ¿A qué nos referimos con operaciones básicas combinadas? Bueno, nos referimos a las operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Tanto como operar de forma separadas estas este, problemas matemáticos o de forma combinada. Los objetivos de la investigación. El objetivo general eh, es el siguiente: determinar los errores cometidos por dificultades en el procedimiento general para las operaciones básicas de números enteros aplicado al tema operaciones combinadas en los estudiantes de octavo, noveno grado del Centro Escolar Caserío Santa Fidelia, Cantón La Canoa, San Miguel. Entonces, el objetivo general es determinar esos errores, descubrir cuáles son los errores que cometen los alumnos. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos 4. El primer objetivo trata sobre identificar y analizar estos errores en cuanto a la resolución de problemas con operaciones básicas, y lo vamos a hacer por medio de una evaluación diagnóstica, es decir, acá se va a evaluar al alumno para poder identificar y analizar los errores. En el objetivo 2 se dice que hay que enunciar las causas de los errores de los estudiantes al resolver las operaciones básicas combinadas según la teoría y las concepciones didácticas de los docentes que enseñan matemáticas. Aquí queremos saber, en base al punto de vista del docente, cuáles son los errores que ellos perciben en los estudiantes. El objetivo específico 3 menciona determinar si los alumnos de octavo o noveno grado del Centro Escolar Caserío Santa Fidelia, Cantón La Canoa, dominan la jerarquía de las operaciones combinadas. Aquí ya es bien específico, bien puntual el objetivo. Se quiere investigar si los alumnos tienen conocimiento en cuanto al dominar el orden de las operaciones. Y por último, el último es determinar si los alumnos de octavo y noveno grado del Centro Escolar Caserío Santa Fidelia
Cantona Canoa dominan las operaciones combinadas que incluyen números negativos. Aquí hay que destacar que hay dos puntos a destacar. Una, que si tienen el dominio de las operaciones combinadas, es decir, las 4 operaciones básicas, y agregándole negativo, números negativos. La matriz operacional de variables. En esta investigación se han determinado dos variables. La primera es la variable independiente, la cual es los errores cometidos en la matemática. Esta tiene dos dimensiones, la cual es comprensiva y cognitiva. Vamos a enfocarlos ahorita en la dimensión comprensiva. Esta pues tiene sus subdimensiones, que es dominio del contenido, pedagogía y cognitivo. Los indicadores de la prueba objetiva que responde a las subdimensiones, tenemos causas de los errores, operaciones de suma y resta, efectuar operaciones de multiplicación y división. Como ustedes pueden observar, en esta matriz de variables tenemos dos pruebas, la prueba objetiva y la encuesta. En la prueba objetiva, en el problema 1, el tipo de problema es resolución de operaciones y responden a estos indicadores. En cuanto a la encuesta, tiene que ver mucho con las preguntas 1 al 4 y el tipo de pregunta es de intensidad. También tenemos el numeral 8 de la encuesta, que también responde parte de lo que estamos hablando sobre esta variable, de esta dimensión. Y el tipo de pregunta es pregunta politómica. Quiere decir que el docente va a dar su respuesta y puede ser más de una respuesta, pueden ser varias respuestas. En cuanto a lo cognitivo, sus subdimensiones lo podemos clasificar como categorización de las operaciones, propiedades de números negativos. Los indicadores que hablan sobre estas subdimensiones, tenemos la realización de operaciones que combinan suma, resta, multiplicación y división, y el orden y estructura. Los numerales o los problemas en cuanto a la prueba objetiva que responde a estos indicadores es el 2, 4 y 5. Siempre es resolución de ejercicio. En cuanto a la encuesta, es la pregunta número 5, es de intensidad. También cuando querramos analizar el orden y estructura que los alumnos tienen para solucionar algún problema matemático, lo encontramos en la prueba objetiva número 6, 7. Y esta pues es de resolución de problemas, de igual manera. Y en cuanto a la encuesta, es la pregunta número 7 y también tipo de preguntas de intensidad. Ahora veamos la variable dependiente. Esta es operaciones básicas. Sus dimensiones de esta variable es procedimental, comprensiva y aplicada. En cuanto al procedimental, sus dimensiones son jerarquía de operaciones y propiedades de los signos de agrupación. El indicador es resolución de problemas de forma estructurada. En la prueba objetiva está en el numeral 8, es tipo de resolución de problema, y en la encuesta está en la pregunta 5 y es de intensidad. En cuanto a la comprensiva, pues sus subdimensiones son orden en la resolución de problemas, resolución de problemas. Interpretar problemas en la pregunta número 10, igual resolución de problemas, y en la encuesta está en la pregunta 9, que es pregunta dicotómica, es decir, tiene que seleccionar una respuesta, sin embargo solamente debe de ser una. En cuanto a las dimensiones aplicadas, tenemos subdimensiones orden en una línea del tiempo determinando el mayor menor número.
operaciones mixtas con números negativos. ¿Qué queremos saber aquí en base al indicador de nuestras pruebas? Es saber identificar la posición de los números negativos y su utilidad. La prueba objetiva está en el numeral 8, es de tipo resolución de problema, y en la encuesta está en la pregunta 7 y de intensidad. Como pueden ver, está bien resumido, pero muy específico en cuanto a la matriz de variables. Ahora hablemos un poco sobre los instrumentos de recolección de datos. Ya acabamos de observar que son dos instrumentos de datos. El primero es prueba objetiva, que va dirigido a los estudiantes. Son 10 preguntas o 10 problemas. En cada problema contiene entre 4 y 5 problemas. En cuanto a la encuesta, está dirigida a la licenciada encargada de octavo y noveno grado del Centro Escolar La Canoa. Analicemos un poco cómo está estructurada la prueba objetiva. Como podemos ver, son los datos necesarios, las indicaciones básicas que se tienen que poner en una prueba objetiva: grados, sexo, edad, y el objetivo, el contenido. Luego tenemos la pregunta 1 y 2, que son problemas. El primer literal es prácticamente operaciones básicas, y en el punto 2 pues son operaciones ya combinadas entre multiplicación, resta, división. También tenemos el apartado 3. De igual manera, acá solo es de ordenar de menor a mayor los números de cada grupo. Solo es de ordenarlo. Y el problema 4 es de seleccione literal donde está el procedimiento y la respuesta correcta, es decir, se le da un problema, también se le da una solución, dos soluciones, una es la correcta y otra no es la correcta. Entonces ellos tienen que analizar si saben procedimientos, si saben y tienen conocimiento sobre esto, van a llegar a la respuesta correcta. En cuanto a la prueba, es lo mismo, es el mismo literal. En el problema 5 es a continuación ordena las operaciones básicas de mayor a menor prioridad. Entonces aquí solo el alumno tiene que poner 1, 2 o 3. Si él cree que la potencia es la primera operación que hay que ejecutar, tiene que ponerla como potencia 1. Si cree que es la multiplicación, va a poner que es la 1 o la 2, dependiendo del orden que ellos crean que hay que ejecutar cada operación. En cuanto a la pregunta 6, escriba el mayor número de la siguiente lista. Entonces aquí tenemos el menos 44. Al otro lado va a escribir el mayor número de este dato que se le está dando en la tabla. Literal 7 se parece, pero ese es ya el menor número. Puede ser irrelevante esa otra ejercicio, pero no, tiene que ver mucho en cuanto a los números negativos, si ellos los dominan o no, o comprenden cómo se pueden trabajar con los números negativos. En la pregunta 8, analice cada resolución, encierre el error cometido y luego corrija. Acá está un procedimiento, se llega a una solución, sin embargo, no, los alumnos tienen que identificar si el procedimiento está correcto o si hay error. Y en este apartado, pues tienen que hacer el procedimiento correcto. En el literal 9 nos dice que escriba con un tache en los ejercicios correctos y con una X en los incorrectos. Entonces, para que ellos puedan responder, tienen que dar solución al problema, saber la respuesta exacta. En cuanto a la última apartado, es sobre planteamiento de problemas, donde ellos tienen que responder pasar el literal,
que está a este lado, al paréntesis, si cree que este problema es esta la respuesta. Y tienen que poner el total, ¿verdad? La respuesta. En cuanto a la encuesta, tenemos lo que es básico, la introducción, el nombre de la que va a ser encuestada, los datos necesarios, la materia, la institución donde trabaja. Y la primera y segunda pregunta, pues como ustedes pueden ver, son preguntas de intensidad, es decir, va de excelente a malo. Y la primera pregunta se refiere a si hay problema en la resolución de las operaciones adictivas, en la otra en la resta y en la pregunta 3 y 4 si hay problema en la multiplicación o en la división. Ya en la pregunta 5 se refiere a los problemas de estructura mixta, es decir, cuando hay operaciones combinadas. Y en la 6 sí considera el dominio si los estudiantes dominan la jerarquía de las operaciones combinadas, a ver si ellos la tienen o no en base a lo que diga el docente. Literal 7 habla que cómo considera el dominio de los estudiantes en las operaciones combinadas que incluyen los negativos. En la 8, cuáles son las causas de los errores de los estudiantes al resolver las operaciones básicas combinadas. En este literal es pregunta politómica, es decir, que la docente puede responder más de una respuesta, opción. Y el 9, pues es una pregunta dicotómica, es decir, tiene que escoger sí o no, responder para ampliar la respuesta y por qué, ¿verdad? Considera que las nociones conceptuales y estratégicas que el niño ya ha construido, es decir, conocimiento previo algorítmico, naturales, influyen para que cometan errores al resolver operaciones básicas. Y por último, el 10 habla sobre qué solución sería la apropiada para corregir los errores que los alumnos presentan al resolver operaciones básicas combinadas. Esta pregunta también es una pregunta politómica, es decir, que puede escoger varias opciones. Entonces, estas son las dos pruebas que voy a hacer para recolectar información, recolectar datos. Esta es mi presentación de este trabajo de investigación. Muchas gracias.